Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la regulación de la seguridad privada y de los detectives privados aquí en España. Tenemos la normativa delante, así que vamos a ver qué se necesita realmente para montar una empresa de seguridad o un despacho de detectives. ¿Será parecido? ¿Muy diferente? Esa es la idea, ¿no? Desgranarlo un poco. A primera vista, parece que hay bastante control, ¿verdad? Mucha regulación. Bueno, vamos a verlo. Empezamos, si te parece, por las empresas de seguridad privada. Según estos papeles, ¿a qué se pueden dedicar exactamente? Pues mira, la ley marca como 3 caminos, ¿no? El primero, el más lógico, dar los servicios de seguridad típicos. Vigilancia, proteger cosas, transportar dinero, lo de siempre, vamos. Ujú. Luego pueden hacer otras actividades que sean compatibles. Bueno, aquí no detalla mucho cuáles, pero vale. Y tercero, la formación. Pueden formar personal de seguridad, el suyo o de otros, ¿no? Sí, eso. Que si quieren dar formación reglada, tienen que montar centros específicos. O sea, no vale cualquier cosa. Tienen que ser centros autorizados. Es interesante cómo lo delimitan, sí. Buscan que el rol esté muy claro, que no haya confusiones, sobre todo con lo público. Y lo de los centros de formación, pues revela que no es una actividad más. Requiere una infraestructura, ¿sabes? Unos requisitos propios, como una entidad educativa casi. Claro, Es una barrera de entrada más alta para quien quiera dedicarse a enseñar en seguridad. Garantiza un mínimo, supongo. entendido. O sea, nada de dar un cursillo en la sala de reuniones, no. No. Para la formación oficial, no. Vale. Y entonces para una empresa, digamos, de las de vigilancia o transporte de fondos, ¿cómo arranca? ¿Es muy complicado según esto? Pues, a ver, los documentos marcan 2 pasos que no te puedes saltar. Primero, sí o sí, necesitas una autorización administrativa. Previa. Eso, previa. Del Ministerio del Interior o de la comunidad autónoma, vamos. Sin ese permiso explícito, nada. ¿Y el segundo paso? El segundo es que, una vez te dan la autorización, la propia administración, te inscribe de oficio en el registro, el Nacional de Seguridad Privada o el autonómico. Ah, vale, no tienes que ir tú a registrarte aparte. No, eso va automático con la autorización. Y bueno, en cuanto a la forma, pueden ser sociedades, limitadas anónimas, o un empresario individual, un autónomo. Hay flexibilidad ahí. La autorización administrativa previa. Eso suena a control importante. Lo es. Es quizá lo que más marca este sector. No es como en otros negocios que, bueno, montas la sociedad, vas al registro mercantil, una declaración responsable y a correr. No, Aquí no. Aquí el Estado mira antes de que empieces. un filtro. Exacto. Un filtro previo. Evalúan si cumples todo. Capital, garantías, medios, personal, la honorabilidad de los jefes, de los socios, todo. Y solo si está todo ok, te dan luz verde. Diferencia total con sectores donde prima más la libertad de empezar y luego ya veremos. La seguridad privada, pues, toca temas muy sensibles. Derechos fundamentales, orden público. El Estado quiere saber muy bien quién entra a jugar aquí y con qué condiciones. Desde el minuto 0. Entendido. Pero, mirando más a fondo, parece que hay una excepción. Una forma de empezar sin esa autorización tan formal. Sí. Hay una, pero es muy específica. La llaman declaración responsable. Ajá. ¿Y para quién es? Pues mira, solo, y recalcan el exclusivamente, para las empresas que se dediquen solo a instalar o mantener aparatos de seguridad conectados a centrales de alarmas o a centros de control. Ah, vale. O sea, las empresas de instalar alarmas, cámaras conectadas y eso. Las más técnicas, digamos. No las de vigilantes ni transporte de valores, esas no. Muy interesante esa distinción. Se podría pensar que la administración ve estas tareas de instalación como, más técnicas, quizá con un riesgo distinto al de poner un vigilante en una puerta, ¿no? Podría ser. Y claro, la declaración responsable, pues, agiliza mucho la entrada a ese nicho. En vez de esperar el permiso, tú declaras que cumples todo bajo tu responsabilidad y ya puedes empezar. Y te inscriben de oficio también, ¿no? Sí, también. Pero ojo, que sea más rápido no significa que no haya control. Claro. La responsabilidad es tuya. Si declaraste algo que no era verdad, o si dejas de cumplir luego, las consecuencias pueden ser serias. Te pueden parar la actividad. Vale. Es confianza inicial, pero con vigilancia.
Eso es. Confianza vigilada, digamos. Agiliza el papeleo de entrada, pero no relaja las exigencias de fondo. Queda claro. Autorización general, declaración para ese caso concreto. Y dicen los textos que ambas, autorización y declaración, tienen validez indefinida. Eso suena bien, ¿no? Menos papeleo cada X tiempo, pero ¿significa que una vez dentro, ya? ¿Se relaja el control? Buena pregunta. A ver, indefinida es la autorización o la declaración en sí, pero eso no es una barra libre para siempre, ni mucho menos. Las empresas tienen que mantener siempre todos los requisitos, siempre. El capital, los seguros, el personal habilitado, los medios, todo lo que necesitaron para empezar, ¿Y si no lo hacen? pues se enfrentan a sanciones y pueden llegar a quitarles la autorización o declarar ineficaz la declaración responsable, o sea, al cierre. Vale, vale. Además, está lo del registro obligatorio, el nacional o el autonómico, y eso tiene más miga de lo que parece. Por ejemplo, con el nombre de la empresa. ¿El nombre? ¿También regulan cómo te puedes llamar? Pues sí, bastante además. Hay prohibiciones claras. A ver, cuenta. Primero, no puedes usar un nombre igual o tan parecido a otra empresa de seguridad ya registrada que confunda a la gente. Lógico. Normal. Segundo, y esto es importante, el nombre no puede parecerse ni confundirse con el de organismos públicos. Nada de Policía Privada SL o cosas así. Claro, para evitar engaños. Exacto. Y tercero, tampoco puedes usar un nombre que pise una marca registrada anterior, para lo mismo, a no ser que tengas permiso del dueño de la marca. La idea es triple. Proteger al consumidor, que sepa a quién contrata, mantener una línea clara entre seguridad privada y pública, y proteger las marcas, la propiedad industrial. Vaya, hasta el nombre miran con lupa. Pues sí. Así que el patrón es requisitos duros para entrar, obligación de mantenerlos siempre, y estas reglas para el nombre. Un marco bastante ajustado. Sí, se nota. Y todo esto se justifica porque legalmente se considera un sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento. ¿Eso qué implica, en cristiano? Pues que aunque la norma general en Europa y España es la libertad de empresa, aquí se aceptan más controles. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Afecta a la seguridad ciudadana, a derechos como la intimidad, justifica una regulación más estricta. He entendido. Dibujado el panorama para las empresas de seguridad. Pero, ¿y los detectives privados? Vamos a poner el foco ahora en ellos. ¿Es parecido el camino para abrir un despacho? Pues aquí también hay reglas muy claras. Para empezar, ¿quién puede abrirlo? Puede ser una persona física, un detective ya habilitado como autónomo. Vale. O puede ser una sociedad. Pero ojo, aquí viene algo muy particular. Esas sociedades tienen que estar formadas solo por detectives privados habilitados, nadie más. Eso sí que es una diferencia clave, la exclusividad. Totalmente. En una empresa de seguridad, los dueños pueden ser inversores sin habilitación de vigilante, ¿no? Cumpliendo otros requisitos, claro, de honorabilidad y tal. Sí. Pero en una sociedad de detectives, el 100% de los socios tienen que ser detectives habilitados. ¿Y por qué será eso tan estricto? Pues, a ver, probablemente para asegurar un nivel muy alto de profesionalidad, ¿no? Y un control de la ética de la profesión desde la propia empresa. Garantiza que quienes mandan, quienes deciden y supervisan, son gente del oficio, sujetos a las normas deontológicas y que responden directamente. Se prioriza la profesión sobre el negocio puro y duro, parece. Tiene sentido. Una estructura muy de profesionales del sector y lo que pueden hacer su trabajo también muy acotado. Muchísimo. La ley dice que pueden hacer investigaciones privadas sobre personas, hechos o delitos, pero aquí viene lo importante, solo perseguibles a instancia de parte. Esa frase, a instancia de parte, es la clave de bóveda para entender qué hace un detective en España y qué no puede hacer. Explícanos eso un poco más. Significa que solo pueden investigar asuntos que, por ley, necesitan que la persona perjudicada denuncie o se querelle para que se investiguen y se juzguen. Si el afectado no mueve ficha, la justicia no actúa de oficio. Vale. ¿Y qué tipo de asuntos son esos? Pues sobre todo cosas del ámbito civil. Si alguien no cumple un contrato, buscar bienes para un embargo, temas de familia, como verificar si se cumple la custodia de los hijos o si se pagan las pensiones. Ajá. También laboral. Investigar bajas médicas que parecen falsas, si un ex empleado te hace competencia desleal, controlar el rendimiento si hay sospechas serias.
Y mercantil, buscar a deudores desaparecidos, investigar fraudes internos, alzamientos de bienes, espionaje industrial. Son casos donde el lío es entre particulares o empresas, y son ellos los que tienen que iniciar el proceso judicial si quieren. Queda claro. Lo que no pueden tocar son los delitos públicos, ¿no? Exacto. La inmensa mayoría. Robos, homicidios, lesiones graves, estafas gordas, tráfico de drogas, todo eso es competencia exclusiva de la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, bajo órdenes de jueces y fiscales. Un detective no puede investigar un atraco o un asesinato. La línea es clara, entonces. Fundamental, para que la investigación privada no invada funciones que son monopolio del Estado. Su terreno es el conflicto privado con posible salida judicial si la parte quiere. Vale. Y volviendo a cómo empezar a abrir el despacho, ¿necesitan también esa autorización administrativa previa como las empresas de seguridad? Pues no. Aquí hay otra diferencia importante. El texto dice que para abrir un despacho de detectives o sus sucursales, lo que hace falta es presentar una declaración responsable. Ah, como los instaladores de alarmas. Eso es. No habla de autorización previa. Parece un trámite inicial más ágil. Y también dice que la validez es indefinida. Ajá. Y bueno, como las empresas de seguridad pueden ser sociedades, con esa regla de que solo socios detectives, o un detective autónomo. Vale, entonces el proceso de entrada en teoría es más rápido, se basa en la confianza. El detective dice, cumplo todo y puede empezar. Parece que sí. Pero, y seguro que hay un pero, ¿qué pasa si luego no cumplen? O si la declaración no era del todo cierta. Pues ahí la normativa se pone muy seria, muy seria. ¿Qué dice? Que si se incumplen los requisitos después de empezar o si la declaración inicial tenía fallos, eso produce automáticamente el cierre del despacho y de todas sus sucursales. Cierre directo. Directo. Y además, la cancelación de oficio de la inscripción en el registro. O sea, te borran del mapa legalmente. Uf, consecuencias drásticas. Mucho. Nada de multita y a seguir. Queda claro que aunque la entrada sea con declaración responsable, la exigencia de cumplir es continua y las consecuencias de no hacerlo son, bueno, fulminantes. La responsabilidad del detective es total y permanente. No hay margen para el descuido. Entendido. Entonces, si resumimos un poco, caminos distintos, no. Empresas de seguridad, autorización previa como norma, salvo instaladores con declaración. Detectives, declaración responsable para empezar, pero con esa exclusividad societaria y consecuencias muy duras si fallan. Exacto. Y los campos de trabajo, pues, muy distintos. Seguridad más amplio, detectives superacotado a lo privado y a instancia de parte. Yo creo que sí, que el análisis de estas normas muestra ese intento de equilibrio. Por un lado, dejar que haya iniciativa privada en seguridad e investigación, que pueden ser útiles, pero por otro, controles fuertes, ya sea la autorización previa o la declaración con supervisión y consecuencias serias, para asegurar profesionalidad, para que no pisen competencias públicas, para proteger derechos. Y para que haya rendición de cuentas, ¿no? Eso es. Es una regulación que busca ordenar sectores muy delicados, donde la confianza y la legalidad son, bueno, esenciales. Y quizá, dándole una última vuelta, podríamos pensar en el futuro, ¿no? Toda esta regulación se centra mucho en las empresas, las personas, que pueden hacer, pero la tecnología va que vuela. ¿Cómo va a encajar esto con la inteligencia artificial en videovigilancia, por ejemplo? O con las técnicas de investigación en fuentes abiertas, el OSINT, que a veces rozan la privacidad. Buena pregunta. ¿Están estas normas pensadas quizá para un mundo más analógico, preparadas para los dilemas que ya están aquí o que vienen ya mismo? Es algo sobre lo que, bueno, habrá que reflexionar, ¿no? Ver cómo se adapta la regulación. Sin duda. La tecnología siempre va un paso por delante de la ley. Y en estos campos, las implicaciones son grandes. Un punto excelente para seguir pensando. Muchas gracias por este análisis tan detallado. Gracias a ti.